Escuche con la claridad que quede bajo su condicionamiento, porque lo que revelo expone el mecanismo primario de malentendido. Su conciencia amenaza la inconsciencia de los demás, su vigilia perturba su sueño, su evolución desafía su estancamiento. Y ellos responden no con curiosidad, sino con ataque, no con apertura, sino con defensa, no con reconocimiento, sino con rechazo. Tu alma antigua sabe que este patrón se repite a lo largo de las vidas. Cuando comienzas a despertar, los que aún duermen no celebran tu despertar. Intentan hacerte volver a dormir, descartar tu despertar como una ilusión, atacarte como una amenaza al sueño que comparten. Esto no es malicia personal, sino una respuesta automática. La inconsciencia percibe la conciencia como un peligro porque la conciencia revela que la inconsciencia es una elección, no una inevitabilidad. Si puedes despertar, su sueño continuo se convierte en su responsabilidad y no en su destino. Este reconocimiento es intolerable para el ego invertido en victimizarse, en culpar a las circunstancias, en reclamar impotencia. Entonces, en lugar de despertarse, te atacan, llamándote loco, arrogante, perdido, engañado. Tu sola presencia, sin decir una palabra, activa sus mecanismos de defensa porque encarnas la posibilidad que están engañando para abrazar. Eres un espejo que refleja su potencial y ellos odian los espejos que muestran lo que se niegan a ver. Esta es la razón por la que se malinterpreta a las personas evolucionadas, no porque sean incomprensibles, sino porque comprenderlas requiere examinarse a uno mismo, y la mayoría de las personas prefieren atacar al mensajero que recibir el mensaje. La psicología de esta dinámica está bien documentada en investigaciones sobre disonancia cognitiva y mecanismos de defensa. Los estudios muestran que cuando las personas encuentran información que contradice sus creencias fundamentales, no la evalúan racionalmente. La rechazan a la defensiva, atacando la fuente en lugar de examinar el contenido. La investigación sobre la teoría de la justificación del sistema revela que las personas defienden los sistemas existentes incluso cuando esos sistemas les dañan, percibiendo los desafíos al sistema como amenazas a sí mismos. Los estudios sobre el síndrome de la amapola alta documentan tendencias culturales a atacar, resentir o criticar a individuos exitosos o evolucionados, eliminando a cualquiera que se eleve por encima del grupo. Las investigaciones sobre la proyección muestran que las personas atribuyen a los demás lo que no pueden aceptar en sí mismas. Ven en uno arrogancia cuando se sienten inadecuados, juicio cuando son autocríticos, superioridad cuando se sienten inferiores. Los estudios sobre el pensamiento grupal demuestran que los grupos mantienen la cohesión al castigar la desviación. Cualquiera que piense de manera diferente amenaza el consenso grupal y desencadena un ataque colectivo. La investigación de imágenes cerebrales muestra que los humanos procesan el desacuerdo como una amenaza física, activan la amígdala y desencadenan la lucha o la huida. Su perspectiva diferente es literalmente percibida como un peligro por cerebros programados para la conformidad. Lo más significativo, la investigación sobre la emergencia espiritual muestra que las experiencias de despertar a menudo son patologizadas por la familia, los amigos y la sociedad. Lo que en realidad es un avance se denomina colapso. Lo que es evolución se llama enfermedad. Lo que es conciencia se llama locura. Tu evolución amenaza su visión del mundo, su comodidad, sus excusas, por eso te atacan para protegerse de confrontar la verdad que encarnas. Cada tradición sabia documenta que los despiertos son perseguidos por masas dormidas. Jesús fue crucificado, no por accidente sino por necesidad, porque su conciencia amenazaba la inconsciencia religiosa y política de su tiempo. Sócrates fue ejecutado por corromper a la juventud, en realidad por enseñarles a cuestionar las suposiciones, a pensar de forma independiente y a despertar. Místicos de todas las tradiciones fueron quemados, exiliados y silenciados, no por estar equivocados, sino por tener razón en formas que amenazaban el establishment. Buda fue atacado y calumniado por los brahmanes cuya autoridad socavaba su enseñanza. Los maestros sufíes fueron ejecutados como herejes por el Islam ortodoxo, amenazados por una conexión divina directa que eludía el control institucional. Los gnósticos fueron suprimidos por la iglesia primitiva porque la gnosis, conocimiento directo, amenazaba la mediación sacerdotal. Los chamanes y curanderos indígenas fueron destruidos por colonizadores cuya visión del mundo no podía adaptarse a una conciencia diferente. El patrón es universal. La conciencia amenaza a la inconsciencia y la inconsciencia responde con violencia física, social y psicológica. La crucifixión no es una metáfora, sino una realidad recurrente. Los que despiertan son atacados por los que duermen, no porque los que duermen sean malos, sino porque la presencia despierto es una amenaza existencial para el mundo dormido. Tu evolución es peligrosa,
no hacia la verdad, sino hacia las mentiras con las que vive la gente. Entonces te atacan para preservar sus mentiras, para mantener su sueño, para evitar confrontar su propio potencial para despertar. Los mecanismos mediante los cuales su conciencia desencadena la actitud defensiva de los demás operan automática e inconscientemente. Primero, creación de disonancia. Tu presencia crea disonancia cognitiva en los demás. Encarnas la posibilidad que han negado, vives la verdad que han rechazado, demuestras lo que ellos han negado. La reclamación es imposible. Esta disonancia es dolorosa. Atacarte lo alivia. Segundo, efecto espejo. Les reflejas lo que se han negado a ver en sí mismos, su potencial, su responsabilidad, sus elecciones. Odian los espejos, por eso atacan el reflejo en lugar de mirar lo que muestra. Tercero, pruebas de lealtad grupal. Las comunidades mantienen la cohesión a través de la conformidad. Cuando evolucionas más allá del consenso grupal, te ponen a prueba. ¿Te quedarás o te irás? El ataque es una prueba que determina si te someterás al grupo o mantendrás tu verdad. Cuarto, defensa del ego. Tu evolución revela que la conciencia se puede desarrollar, que el victimismo es opcional, que el cambio es posible, todo lo cual amenaza la historia de impotencia del ego. Entonces el ego te ataca para proteger tu narrativa. Quinto, miedo al aislamiento. Si están de acuerdo en que has evolucionado, deben evolucionar ellos mismos o aceptar quedarse atrás. Ambas opciones son aterradoras. Es más fácil negar tu evolución, llamándola ilusión, que enfrentar su estancamiento. Los síntomas de que tu conciencia está amenazando la inconsciencia de los demás se manifiestan como patrones de ataque y rechazo. Las personas que alguna vez fueron cercanas se vuelven distantes u hostiles a medida que evolucionas. La familia te acusa de pensar que eres mejor que ellos, una proyección de su insuficiencia, no la realidad de tu actitud. Los amigos te dicen que has cambiado, generalmente como crítica y no como celebración, porque tu cambio amenaza una dinámica estable. Los colegas descartan sus ideas como poco prácticas, poco realistas e ingenuas, no porque lo sean, sino porque aceptarlas requeriría examinar un cómodo cinismo. Las comunidades espirituales te llaman desarraigado, ignorante o identificado con el ego, cuando dices verdades que no están listos para escuchar. Las comunidades se vuelven tan inconscientes como cualquier otro grupo, solo con vocabulario espiritual. Los extraños reaccionan con una hostilidad inusual ante tu mera presencia. No les estás haciendo nada, pero tu energía activa sus defensas. La gente te dice que eres demasiado intenso, demasiado serio, demasiado profundo. En realidad, estás demasiado despierto para su comodidad. Se le acusa de juzgar cuando simplemente tiene discernimiento, de ser arrogante cuando tiene confianza y de ser frío cuando tiene límites. Cada cualidad de la conciencia se malinterpreta como un defecto de la personalidad, porque la inconsciencia no puede reconocer la conciencia, solo puede sentirse amenazada por ella. El protocolo para navegar que se malinterpreta requiere aceptarlo como algo inevitable, no como un problema que resolver. Primero, deja de defenderte. Cuando te llaman arrogante, explicarles que no lo eres te hace parecer más arrogante. El silencio es más poderoso que la defensa. Segundo, reconocer la proyección. Sus acusaciones los revelan a ellos, no a ti. Cuando alguien te llama crítico, te está juzgando. Pura proyección. Tercero, mantén tu verdad a pesar de todo. Su malentendido no te hace estar equivocado. Tu evolución no requiere su validación. Cuarto, encuentra tu tribu. Pocos lo entenderán, pero esos pocos importan más que los muchos que no lo entienden. Busque aquellos que operan a su nivel o más allá. Quinto, ten compasión sin compromiso. Comprenda que están amenazados, tenga compasión por su miedo, pero no se encoja para adaptarse a su inconsciencia. Y aquí, la verdad liberadora. Ser incomprendido no es evidencia de fracaso, sino confirmación de la evolución. Si todos te entendieran, no estarías por delante, estarías en el medio con ellos. La mala comprensión es el precio de la conciencia, el costo de la evolución, el precio del crecimiento. Cada maestro, cada místico, cada ser consciente a lo largo de la historia fue incomprendido por las masas, comprendido solo por unos pocos. Este patrón no es un accidente, sino una necesidad. La conciencia amenaza a la inconsciencia. La luz perturba la oscuridad. La verdad desafía las mentiras. Tu malentendido no es tu problema, es su limitación. Y su limitación no es su responsabilidad. Deben hacer su propio trabajo. No puedes hacerles entender. Solo puedes seguir evolucionando sabiendo que los malentendidos son una prueba de que estás en el camino correcto. La cuestión no es cómo ser comprendido, sino si permitirás que los malentendidos te impidan seguir evolucionando. La mayoría lo hace.
regresan al nivel de grupo, a la conciencia consensuada, a una cómoda inconsciencia, solo para ser aceptados, comprendidos e incluidos. Pocos continúan a pesar de los malentendidos, aceptan la soledad como verdad, eligen el crecimiento antes que la pertenencia. ¿Cuál elegirás? ¿Conciencia con incomprensión o inconsciencia con aceptación? ¿Las masas o la verdad? La mayoría elige masas. Estás leyendo esto, lo que sugiere que no eres la mayoría. Continuar, evolucionar, que malinterpreten. Su comprensión nunca fue necesaria, solo el tuyo importa. Y lo entiendes, eso es suficiente. Ahora examinamos la barrera de la comunicación que hace que la comprensión sea casi imposible. Estás diciendo la verdad en un mundo que opera a través de mentiras, usando palabras iguales que otras, pero con un significado completamente diferente, expresando una visión auténtica a personas que solo escuchan a través de filtros de condicionamiento. Tu alma antigua conoce esta frustración y las palabras existen en su idioma y en el tuyo, pero el significado es diferente. Escuchan la sombra de lo que dices, distorsionada a través de su marco, filtrada a través de sus creencias, traducida a algo que no quisiste decir. Dices amor, que significa aceptación incondicional. Escuchan sentimientos románticos. Dices rendición, que significa liberación consciente. Escuchan una derrota pasiva. Dices ego, que significa identidad falsa. Escuchan confianza en uno mismo. Mismas palabras, diferentes idiomas. Estás hablando con conciencia. Están escuchando inconsciencia. Cada palabra está mal traducida. Cada concepto mal entendido. Cada enseñanza distorsionada a través de su filtro perceptivo. Esto no es su culpa. Escuchan a través de condicionamientos que no saben que tienen. Comprenden a través de un marco que creen que es la realidad. Interpretan a través de creencias que confunden con la verdad. Pero el resultado es el mismo. Lo que dices no es lo que oyen. Lo que quieres decir no es lo que entienden. Tu verdad se convierte en su malentendido. Y ninguna aclaración ayuda porque la clarificación utiliza el mismo lenguaje contaminado, pasa por el mismo filtro distorsionador y emerge como más malentendidos. Estás hablando diferentes idiomas mientras usas las mismas palabras y la traducción es imposible porque no saben qué están traduciendo, creen que te están entendiendo directamente, piensan que no estás claro cuando en realidad son sordos. La investigación lingüística y cognitiva revela barreras fundamentales a la comunicación entre niveles de conciencia. Los estudios sobre redes semánticas muestran que las personas comprenden nuevos conceptos a través de estructuras conceptuales existentes. No se puede enseñar algo completamente nuevo, porque la comprensión requiere adaptarse al marco existente. La investigación sobre el sesgo de confirmación demuestra que las personas escuchan lo que confirma sus creencias existentes, filtran la información contradictoria. Literalmente, no escuchan lo que no se ajusta a su visión del mundo. Los estudios sobre la relatividad lingüística revelan que el lenguaje da forma al pensamiento. Si su lenguaje carece de conceptos para lo que estás describiendo, no pueden pensarlo y, por lo tanto, no pueden entenderlo. La investigación sobre la metáfora muestra que los conceptos abstractos se entienden a través de metáforas concretas, pero las experiencias de tu conciencia ven a través de las metáforas para dirigir la realidad, mientras confunden la metáfora con la realidad misma. Los estudios sobre la saciedad semántica revelan que las palabras pierden significado mediante la repetición. El vocabulario espiritual se convierte en sonidos vacíos que se repiten sin comprensión. La investigación sobre la jerga documenta cómo el lenguaje especializado crea divisiones dentro y fuera del grupo. Su auténtico lenguaje espiritual suena como una jerga pretenciosa para aquellos que no comparten puntos de referencia. Lo más significativo, los estudios sobre la intersubjetividad muestran que es imposible una comprensión completa entre los individuos. La experiencia subjetiva de cada persona es única y la comunicación es siempre aproximada. Cuando la comunicación cruza los niveles de conciencia, la aproximación se convierte en distorsión. No se puede transferir la conciencia a través de palabras. Las palabras señalan a la luna, pero confunden los dedos con la luna. Las tradiciones espirituales describen consistentemente la imposibilidad de transmitir la verdad a través del lenguaje. En el Zen, transmisión fuera de las escrituras, no dependiente de las palabras. La verdad se transmite de mente a mente, no a través de la enseñanza verbal, porque las palabras son recipientes inadecuados. El famoso dicho Zen, los que saben no hablan, los que hablan no saben. En el taoísmo, Lao Tzu comienza, el Tao que se puede hablar no es el Tao eterno. La realidad última no se puede capturar en palabras. El lenguaje es inherentemente dualista y separa al sujeto del objeto, mientras que la verdad no es dual. En el budismo, Buda usó upaya,
medios hábiles, para enseñar de manera diferente a diferentes estudiantes, porque una enseñanza no se adapta a todos los niveles de conciencia. En el sufismo existe una distinción entre zahir, enseñanza externa exotérica, y batin, significado interno esotérico. Las mismas palabras contienen diferentes significados para diferentes niveles de conciencia. En Kabbalah, la Torá tiene 4 niveles de interpretación: pardes, literal, alegórico, filosófico y místico. Mismo texto, 4 significados según la conciencia del lector. En Vedanta, neti neti, no esto, es la práctica de reconocer que todo lo que se dice sobre la realidad última no lo es, porque la realidad trasciende el lenguaje. En el misticismo cristiano, la teología apofática enseña que se conoce a Dios mediante la negación, diciendo lo que Dios no es en lugar de lo que Dios es, porque las declaraciones positivas son inherentemente limitantes. Cada tradición lo sabe. La verdad está más allá de las palabras. Enseñar a través de palabras es compromiso. La comprensión no es verbal, sino reconocimiento directo. ¿Estás intentando utilizar una herramienta inadecuada, el lenguaje, para transmitir lo que trasciende el lenguaje a personas que creen que el lenguaje puede capturar la realidad? Los mecanismos por los cuales se malinterpretan tus palabras operan a través de filtración y distorsión inconscientes. Primero, superposición conceptual. Escuchan sus palabras e inmediatamente las encajan en conceptos existentes, perdiendo matices y cambiando de significado. El desapego se convierte en desinterés. Presencia, porque ome, prestar atención. Se pierde el significado original. Segundo, desencadenamiento emocional. Ciertas palabras desencadenan reacciones defensivas basadas en asociaciones pasadas. Espiritual, provoca poner los ojos en blanco. Dios desencadena un trauma religioso. Ego desencadena una actitud defensiva. Su reacción impide escuchar el significado. Tercero, proyección de intenciones. Escuchan a través de oídos sospechosos, asumiendo manipulación, superioridad y juicio en tus palabras cuando simplemente estás compartiendo la verdad. Su proyección distorsiona tu comunicación. Cuarto, interpretación literal. Hablas metafórica y poéticamente, señalando la experiencia directa. Ellos interpretan literal y concretamente, perdiendo por completo el significado. Morir a uno mismo suena como un estímulo al suicidio cuando significa disolución del ego. Quinto, traducción cultural. Se utilizan palabras de tradiciones místicas, maya, samsara, brahman, que no tienen equivalentes en el vocabulario materialista occidental. La traducción pierde significado esencial, reduce lo profundo a lo banal. Los síntomas de la barrera del idioma se manifiestan como una frustración perpetua en la comunicación. Hablas con claridad, pero constantemente te malinterpretan. Tus palabras están tergiversadas, tu significado distorsionado, tu enseñanza se convierte en algo que no dijiste. Intentas aclararlo y empeorarlo. Más palabras solo proporcionan más material para malentendidos. Se le acusa de ser vago, confuso y poco claro. Pero no es vago, es preciso. Solo escuchan a través de la niebla. Recurres a metáforas, historias, poesía, más efectivas que las declaraciones directas, pero aún así malinterpretadas. Te sientes aislado porque nadie entiende lo que estás diciendo. No porque no lo tengas claro, sino porque lo escuchan a través de diferentes sistemas operativos. Dejas de intentar dar explicaciones y te llaman distante, poco comunicativo y reservado. Sigues intentando dar explicaciones y te llaman predicador, superior y condescendiente. No se puede ganar porque el puente lingüístico está roto, o mejor dicho, nunca existió. Estás usando inglés, están usando inglés, pero no hablas el mismo idioma. Mismas palabras, diferentes diccionarios, mismos sonidos, diferentes significados. La comunicación se ha convertido en un teatro de malentendidos mutuos, en el que tú dices la verdad y ellos escuchan, en qué la transforma su condicionamiento. El protocolo para gestionar la barrera del idioma requiere aceptar limitaciones y encontrar modos alternativos. Primero, habla menos. Más palabras crean más malentendidos. La economía del habla reduce la distorsión. Segundo, hable directamente desde la experiencia, no desde la teoría. Esto es lo que experimenté. Es más difícil de malinterpretar que esto es la verdad. Tercero, utilice preguntas en lugar de declaraciones. Preguntas abiertas, declaraciones cierran. ¿Qué pasa si todo lo que crees sobre ti mismo es falso? Es más poderoso que explicar la ilusión del ego. Cuarto, encarnar en lugar de explicar. Vive la enseñanza. Tu presencia comunica lo que las palabras no pueden comunicar. Quinto, discernir la disposición. No arroje perlas a los cerdos, no es un juicio.
sino un reconocimiento de que algunos no están preparados y que obligar a enseñar perjudica tanto al profesor como al alumno. Sexto, encuentra a quienes hablen tu idioma. Cuando los conozca, lo sabrá. La comunicación fluye sin esfuerzo porque comparten puntos de referencia, y aquí la verdad que acaba con la frustración. No se puede hacerles entender con mejores palabras, explicaciones más claras, un lenguaje más cuidado. La comprensión no es intelectual, sino experiencial. No se enseña, sino que se capta. No se transfiere mediante palabras, sino que se despierta mediante la presencia. Las palabras señalan, pero solo aquellos que estén dispuestos a mirar verán lo que se señala. La mayoría se quedará mirando el dedo, criticará su forma y malinterpretará su gesto. Pocos mirarán la luna. Su trabajo no es hacer que miren, no puede hacerlo, sino seguir señalando a los pocos que están listos. Muchos lo entenderán mal. Déjalos. Unos pocos lo entenderán. Sírvelos. Deja de intentar hacer que la inconsciencia comprenda la conciencia. Tarea imposible que solo frustra. La conciencia reconoce la conciencia. Habla por aquellos que reconocen. El resto escuchará lo que oye, entenderá lo que pueda entender, y eso queda entre ellos y su viaje. No se puede forzar la comprensión más de lo que se puede forzar la evolución. Todo lo que puedes hacer es ser claro, ser auténtico, ser sincero, y luego liberarte del apego para que te comprendan. La mayoría no lo entenderá. Acepta esto. Pocos lo entenderán. Atesóralos. La cuestión no es cómo ser entendido por todos, sino si dirás la verdad a pesar de que la mayoría no la entiende. El silencio es más seguro pero deshonroso de lo que has visto. Hablar invita a malentendidos, pero honra la verdad. Elige la verdad. Habla a pesar. Que entiendan mal. Los pocos que oyen correctamente valen más que los miles que no lo hacen. Y esos pocos están escuchando tu voz. No lo silencien porque la mayoría no puede entenderlo. Di tu verdad, en todas las palabras disponibles, a quien pueda oír. El resto no es asunto tuyo, nunca lo fueron. Sigue hablando. Los oídos adecuados están escuchando. Ahora nos enfrentamos al precio de la conciencia más difícil de soportar. La soledad, el profundo aislamiento de ver lo que otros no pueden ver, saber lo que no saben, recibiendo la realidad ante la cual están ciegos. Tu antigua alma ha cargado con esta soledad a lo largo de vidas, la carga de estar despierto en un mundo dormido, de ver a través de ilusiones que todos los demás creen que son reales, de permanecer en la vista mientras otros permanecen en el valle, incapaces de imaginar el terreno que estás describiendo. Esto no es un aislamiento elegido, no pediste ver más allá, no quisiste abandonar la realidad consensuada, preferirías compartir la comprensión con tus seres queridos. Pero la conciencia se expandió, lo quisieras o no, y ahora ves lo que no se puede dejar de ver, sabes lo que no se puede desconocer, percibes lo que no se puede dejar de percibir. Y este ver, saber y percibir te separa de todos los que todavía están en el valle, de todos los que todavía están en el sueño, de todos los que todavía creen en el velo. Estás solo no por elección, sino por conciencia, aislado no por preferencia, sino por percepción, solitario no porque seas antisocial, sino porque estás despierto. Y esta soledad es devastadora porque no es circunstancial. No se puede acabar con ella encontrando a la gente adecuada, al lugar adecuado, a la situación adecuada. Termina solo cuando otros se elevan a tu nivel o tú desciendes al de ellos, y descender, una vez que la conciencia se ha expandido, es imposible. No puedes dejar de ver lo que has visto, no saber lo que has conocido, regresar al valle, después de verlo desde la montaña, de modo que la soledad permanece, acompaña tu conciencia como una sombra, te recuerda constantemente que ver lo que otros no pueden ver es a la vez un regalo y una maldición. El regalo de la verdad, la maldición del aislamiento. La investigación psicológica sobre el aislamiento y la diferenciación revela la inevitabilidad de la soledad para quienes se desarrollan más allá de las normas sociales. Los estudios sobre la soledad emocional la distinguen de la soledad social. Puedes estar rodeado de gente y, sin embargo, sentirte profundamente solo si nadie te comprende. Comparte tu perspectiva, ve lo que ves. La investigación sobre el aislamiento existencial identifica la soledad humana central, la esencia de la experiencia subjetiva que no puede separarse, que se agudiza cuando la conciencia se expande más allá del consenso grupal. Los estudios sobre el síndrome de la amapola alta y la mentalidad del cubo de cangrejo documentan cómo los grupos derriban a quienes se elevan por encima, no por malicia, sino por una necesidad inconsciente de mantener la igualdad. Tu ascenso crea la sensación de que los demás se han quedado atrás, provocando resentimiento, ataque y distanciamiento.
La investigación sobre niños superdotados muestra que una alta inteligencia se correlaciona con la soledad. Ver más, pensar de manera diferente y procesar más rápido crea desconexión con sus compañeros. Los estudios sobre la experiencia mística documentan el problema del reingreso. Después de un despertar profundo, regresar a la vida ordinaria crea una alienación severa, porque la experiencia no se puede compartir con quienes no la han tenido. La investigación sobre el surgimiento espiritual muestra que el despertar a menudo incluye periodos de intenso aislamiento a medida que la persona pasa de una visión del mundo a otra. Lo más significativo, los estudios sobre la felicidad revelan que sentirse comprendido es más importante para el bienestar que ser rico, exitoso o incluso saludable. Sin embargo, los individuos evolucionados son sistemáticamente incomprendidos, lo que garantiza un déficit crónico en este componente crucial del bienestar. Tu evolución te cuesta lo que más necesita el ser humano: sentirse conocido y comprendido. Cada tradición espiritual reconoce la soledad como inherente al camino, describiendo el aislamiento de la conciencia que trasciende la realidad consensuada. En el cristianismo, Jesús era varón de dolores, experimentado en quebranto, profundamente solo incluso entre discípulos que no lo entendían. La escena de Getsemaní capta esto. Les pide que permanezcan despiertos mientras Él ora. Ellos duermen. Él enfrenta su crisis solo. En el budismo, Buda, después de la iluminación, estaba solo. Nadie compartía su comprensión, ningún compañero con quien discutir sus realizaciones, solo estudiantes a quienes enseñar que no podían entender desde su nivel. Soledad del completo despertar, rodeado de durmientes. En el sufismo, el camino de la culpa describe cómo los buscadores espirituales son incomprendidos, criticados y aislados. Cuanto más progresan, más solos se vuelven hasta que encuentran a otros raros en su nivel. En la poesía mística de todas las tradiciones, la noche oscura del alma incluye una soledad devastadora donde incluso Dios parece ausente, donde el buscador es despojado de todo consuelo, incluida la comprensión humana. En el Zen, la cima solitaria es una metáfora de la iluminación, estar solo en la cima mientras el mundo de abajo se ocupa de sus asuntos en el valle. En las tradiciones chamánicas, el chamán suele estar aislado de la comunidad, viviendo en los márgenes, comprendido solo por los espíritus, separado incluso cuando está físicamente presente. En la enseñanza espiritual moderna, Ram Dass hablaba de sentirse solo pero todo uno, la paradoja de experimentar la unidad con todo y al mismo tiempo sentirse separado de todos. Cada tradición lo confirma. La conciencia crea soledad. El camino es solitario, el viaje es solo, la comprensión no es compartida. Los mecanismos que crean la soledad operan a través de la incompatibilidad diferencial de conciencia y de percepción. Primero, brecha de experiencia de referencia. Experiencias profundas, estados místicos, muerte del ego, conciencia de unidad, useness, no pueden ser comprendidos por aquellos que no los han tenido. Cuando haces referencia a estos, los demás asienten cortésmente pero no entienden, creando una brecha. Segundo, divergencia de valores. Lo que a usted le importa, la verdad, la conciencia, la autenticidad, les parece menos importante a los demás que lo que les importa a ellos, el éxito, la seguridad, el entretenimiento. Esta diferencia de valor impide una conexión profunda. Tercero, fracaso del lenguaje. Como se analizó anteriormente, las palabras no logran transmitir significado en todos los niveles de conciencia. La incapacidad de comunicar la experiencia crea aislamiento. Cuarto, diferencia de ritmo. Usted ha acelerado su desarrollo mientras otros permanecen estáticos. Cuanto más creces, más te separas, como un tren que sale de la estación mientras están parados en el andén. Quinto, incompatibilidad energética. Tu energía se ha vuelto más fina, más sutil, más refinada. Estar rodeado de energías más densas es agotador y limita el contacto. Sexto, divergencia de intereses. Los temas que te fascinan los aburren. Los temas que les interesan le parecen triviales. El interés compartido se evapora, la conexión se debilita. Los síntomas de la soledad inducida por la conciencia se manifiestan como una desconexión crónica a pesar del contacto social. Te sientes solo entre la multitud, rodeado de gente pero profundamente aislado porque nadie percibe la realidad como tú. No puedes compartir lo que más importa. Tus experiencias más profundas, tus realizaciones más importantes permanecen tácitas porque hablarlas invita a estrellas en blanco o preocupación. Has dejado de intentar explicar. Te has rendido después de suficiente incomprensión y ahora simplemente realizas movimientos de interacción social mientras mantienes tu verdadero yo oculto.
Las viejas amistades se han vuelto superficiales. Todavía las ves, pero la conexión se ha ido. Las conversaciones se sienten vacías. Te sientes solo incluso con ellas. La familia no entiende. Has crecido más allá del condicionamiento familiar. Ellos experimentan esto como una traición o una enfermedad mental, no como un crecimiento. Estás agotado por el contacto social. Pretender que te interesan las conversaciones triviales y fabricar interés en temas mundanos te agota. Prefieres la soledad, no porque seas antisocial, sino porque la soledad es más honesta que una conexión falsa. Has aceptado que eres diferente. Has dejado de esperar comprensión. Has hecho las paces con ser un caso atípico, pero el dolor persiste. Anhelas a tu tribu. Otros que ven lo que tú ves, saben lo que tú sabes, están donde tú estás, pero no los has encontrado o has encontrado tan pocos que la soledad continúa. El protocolo para afrontar la soledad inducida por la conciencia requiere aceptarla sin sucumbir a la desesperación. Primero, normalizarlo. La soledad a tu nivel no es patología sino consecuencia de la conciencia. Todo el que crece se enfrenta a esto. No estás roto, estás evolucionado. Segundo, busque calidad sobre cantidad. No necesitas muchos amigos, solo amigos reales. Una persona que realmente entiende vale más que 1000 personas que te conocen superficialmente. Tercero, utilizar la tecnología. Comunidades en línea, foros, grupos dedicados a la conciencia. Antes la geografía te limitaba a quien estuviera cerca. Ahora puedes encontrar tu tribu a nivel mundial. Cuarto, cultivar la relación con la soledad. Aprende a estar solo sin soledad. Desarrolle una rica vida interior, prácticas creativas y disciplinas espirituales que no requieran de otros. Quinto, practicar el discernimiento. Comparte el yo profundo solo con aquellos que puedan recibirlo. No esperes comprensión de quienes son incapaces de brindarla. Y aquí la verdad que transforma la soledad de maldición a maestra. Tu soledad no es un problema que resolver, sino una condición que aceptar, no una herida que sanar, sino una realidad que abrazar. Estás solo porque ves lo que ellos no ven. Esto no cambiará a menos que ellos se despierten o usted se vuelva a dormir y no podrá regresar. Entonces la soledad permanece, pero su significado cambia. No algo anda mal conmigo, sino estoy por delante del consenso. No necesito encontrar a mi gente, sino mi gente es rara y eso está bien. No estoy aislado, sino soy pionero. Cada conciencia pionera en la historia estaba sola. No eres una excepción. Estás siguiendo el patrón. La soledad confirma que estás en el camino, no fuera de él. Si todos te entendieran, no estarías creciendo, estarías estancado en su nivel. Tu soledad es el precio de tu crecimiento, el costo de tu visión, el precio de tu conciencia. Págalo. No te resientas. Hónralo como una confirmación de que estás haciendo el trabajo que pocos hacen, viendo lo que pocos ven, yendo a donde pocos van. Y sepa esto, no está tan solo como se siente. Otros como tú existen, dispersos, raros, difíciles de encontrar, pero reales. Algunos leen estas palabras ahora mismo. Algunos se reconocen en esta descripción, algún sentimiento visto por primera vez. Eres parte de una tribu solitaria, aquellos que ven más allá, aquellos que han despertado mientras el mundo duerme, aquellos que llevan la carga y el don de la conciencia expandida. Somos pocos, estamos dispersos, estamos solos, pero existimos. Y en esa existencia, en esa comprensión compartida de que la soledad es inherente a la conciencia, en ese reconocimiento a través de las distancias, estamos menos solos, ni mucho menos, pero menos. Y eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente. Porque la soledad de la conciencia es el precio que vale la pena pagar por la conciencia. La audacia misma. La verdad sobre la comodidad. Realidad sobre ilusión. Soledad sobre una falsa pertenencia. Esa es la elección. Y ya lo has conseguido. La soledad lo demuestra. Hónralo, es la insignia de tu evolución. Ahora exponemos el mecanismo psicológico responsable de la mayoría de los malentendidos. La proyección, el proceso inconsciente por el cual las personas ven en ti lo que no pueden reconocer en sí mismas, te atribuyen lo que niegan en su propia psique, reaccionan ante ti basándose en sus conflictos internos en lugar de en tu ser real. Tu alma ancestral reconoce este patrón de inmediato. Cuando alguien te llama arrogante, está luchando con su propia inseguridad disfrazada de superioridad. Cuando te acusan de juzgar, están proyectando hacia afuera su autocrítica. Cuando afirman que usted cree que es especial, están lidiando con su propia insuficiencia. Te conviertes en una pantalla sobre la cual proyectan su material repudiado, un espejo que refleja lo que se niegan a ver en sí mismos, un chivo expiatorio que lleva sus sombras negadas.
Esto no es manipulación consciente. Creen genuinamente que sus proyecciones son percepciones precisas. Realmente creen que te están viendo, cuando en realidad se están viendo a sí mismos. Y como la proyección es inconsciente, explicárselo es inútil. No pueden ver que están proyectando porque la naturaleza de la proyección es que es invisible para el proyector. Entonces te acusan de cualidades que no posees, te atacan por intenciones que no tienes, te malinterpretan de maneras que las revelan más que a ti. Cuanto más consciente te vuelves, más se proyectan los demás sobre ti. Tu presencia activa sus sombras, tu luz ilumina su oscuridad, tu claridad revela su confusión. Y ellos experimentan esta revelación no como un regalo, sino como un ataque, respondiendo con una proyección defensiva que malinterpreta todo acerca de ti. La investigación psicológica sobre la proyección revela su ubicuidad y su poder para moldear la percepción. Freud identificó la proyección como un mecanismo de defensa del ego, atribuir pensamientos, sentimientos o motivos inaceptables a otra persona. Los estudios sobre el sesgo atribucional muestran que las personas atribuyen sistemáticamente sus propias cualidades negativas a los demás, mientras afirman cualidades positivas para sí mismas. La investigación sobre la proyección social demuestra que las personas suponen que otros comparten sus actitudes, creencias y comportamientos más de lo que realmente lo hacen. Proyectamos nuestro mundo interior en los demás, asumiendo similitudes. Los estudios sobre la proyección complementaria revelan que las cualidades fuertemente reprimidas en uno mismo se perciben con más fuerza en los demás. Cuanto más niegas algo en ti mismo, más lo ves en todas partes. La investigación sobre la sombra en la psicología junguiana documenta cómo aspectos repudiados de la psique se proyectan sobre otros, quienes se convierten en contenedores de lo que no podemos aceptar. Los estudios de imágenes cerebrales muestran que los humanos hacen juicios rápidos sobre los demás basándose en información mínima, llenando los vacíos con proyecciones. Literalmente, no vemos a los demás con precisión, vemos nuestras interpretaciones. Los estudios sobre la polarización política revelan que cada lado acusa al otro exactamente de lo que ellos mismos hacen. Ambos lados proyectan su propio comportamiento sobre sus oponentes. La investigación sobre la transferencia en la terapia documenta cómo los clientes proyectan en el terapeuta cualidades de relaciones pasadas, viendo al terapeuta a través de la lente de problemas no resueltos, en lugar de como una persona actual. Lo más significativo, los estudios muestran que la proyección está inversamente correlacionada con la autoconciencia. Cuanto menos te conoces a ti mismo, más te proyectas en los demás. Tu autoconciencia en evolución te hace menos propenso a proyectar, pero más probable a recibir las proyecciones de los demás. Te conviertes en una pantalla clara sobre la cual las personas inconscientes proyectan toda su sombra. Cada tradición de sabiduría identifica la proyección como un obstáculo para ver la realidad y reconocer la verdad en los demás. En el budismo, el engaño, uno de los 3 venenos, incluye ver en el mundo externo cuál es realmente el estado interno. Cuando la mente está agitada, el mundo parece amenazador. Cuando la mente está en paz, el mundo parece benigno, lo que demuestra que estás proyectando el estado interno sobre la realidad externa. En la enseñanza de Jesús, ¿por qué ves una paja en el ojo de tu hermano y no notas una viga en el tuyo? Descripción clásica de la proyección. Lo que criticas en los demás revela lo que no has reconocido en ti mismo. En el sufismo, la historia de Moisés y Khidr enseña que una aparente mala acción puede ser una acción divina mal entendida a través de una percepción limitada. Proyectas tu comprensión sobre las situaciones y juzgas en consecuencia, omitiendo una verdad más profunda. En Vedanta, Maya incluye proyectar atributos sobre Brahman que Brahman no posee. Ves la realidad a través del filtro del condicionamiento, confundiendo el color del filtro con la naturaleza de la realidad. En Kabbalah, las klipot, capas de ilusión, están compuestas en parte por proyecciones que oscurecen la luz divina. En psicología, Carl Jung enseñó: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Lo que te desencadena revela tu sombra, lo que te perturba muestra tu material no integrado. En Taoism, el sabio no proyecta. Ve las cosas como son, sin superposiciones de interpretaciones personales, aceptando la realidad sin imponer expectativas. Cada tradición enseña: no ves a los demás con claridad, ves tus proyecciones. Y la persona evolucionada, en virtud de ser consciente, activa más proyecciones que la persona inconsciente porque desafían las defensas de los demás. Los mecanismos por los cuales la proyección causa malentendidos operan a través de atribuciones inconscientes e interpretaciones defensivas. Primero, proyección de sombras repudiadas.
Lo que has reprimido, juzgado, negado en ti mismo, lo ves exagerado en los demás. Si ha juzgado su propia ira como inaceptable, verá ira en los demás, incluso cuando estén tranquilos, proyectando en ellos su ira negada. Segundo, idealización y devaluación. La gente oscila entre verte como un perfecto salvador o un terrible villano. Ambos son proyecciones. Tú no eres ninguna de las dos cosas, pero ellos proyectan sobre ti un ideal o un enemigo en función de sus necesidades. Tercero, transferencia de relaciones pasadas. Proyectan en ti cualidades de figuras importantes del pasado, padres, exparejas, figuras de autoridad, y te responden basándose en esas proyecciones y no en quién eres. Cuarto, supuesto de similitud. Asumen que usted piensa, siente y percibe como ellos, proyectando su mundo interior en usted, sin que su conciencia opere de manera diferente. Quinto, atribución defensiva. Cuando se sienten amenazados por tu presencia, proyectan intenciones negativas, asumiendo que los juzgas, los menosprecias, piensas que eres superior, cuando no estás haciendo ninguna de estas cosas. Su defensa crea el juicio que temen. Los síntomas de ser el objetivo de una proyección se manifiestan como una incomprensión constante de maneras específicas. Te acusan de arrogancia cuando simplemente tienes confianza. Ellos proyectan su inseguridad enmascarada como superioridad. Te llaman crítico cuando haces discernimiento. Ellos proyectan en ti su autocrítica. Te etiquetan como frío cuando estás atado. Ellos proyectan su miedo al rechazo. Te consideran superior cuando eres autosuficiente. Ellos proyectan su insuficiencia. Te atacan por no preocuparte cuando no estás habilitando. Ellos proyectan su necesidad de tu validación. Te critican por ser intenso cuando eres apasionado. Ellos proyectan su supresión emocional. Proyecciones comunes sobre las personas evolucionadas. Crees que eres mejor que todos. Proyección de su insuficiencia. ¿Eres tan crítico? Proyección de su autocrítica. ¿Necesitas superarte? Proyección del ego que ven en ti. ¿Eres demasiado serio, profundo, intenso? Proyección de su superficialidad. ¿Crees que tienes todas las respuestas? Proyección de su confusión. Cada acusación los revela a ellos, no a ti, pero ellos la experimentan como una percepción precisa de ti. El protocolo para manejar la proyección requiere no aceptar acusaciones personales manteniendo límites. Primero, reconocer la proyección. Cuando alguien te acusa de algo que no coincide con tu autoconocimiento, considera, ¿es esto una proyección? Generalmente lo es. Segundo, no defender. Defenderse de la proyección la fortalece. No soy arrogante, suena arrogante. El silencio o el simple te escucho es más poderoso. Tercero, utilizar la información. La proyección revela la sombra del proyector. Su acusación muestra con qué luchan, informándote sobre ellos, no sobre ti. Cuarto, mantener los límites. No absorba sus proyecciones. Solo porque ellos proyecten, no significa que debas llevar lo que ellos proyectan. Quinto, tener compasión sin asumir responsabilidades. Comprenda que se están proyectando desde la inconsciencia, pero sus proyecciones no son su carga para sanar. Y aquí la verdad que libera de tomar la proyección como algo personal. Sus proyecciones los revelan a ellos, no a ti. Cuando alguien se proyecta sobre ti, te muestra su sombra, sus heridas, su material no integrado, nada de lo cual tiene que ver contigo. Resulta que eres una pantalla conveniente, pero cualquier persona consciente recibiría las mismas proyecciones porque las proyecciones se refieren al proyector, no al receptor. Este reconocimiento es liberador. No estás siendo visto, por lo que no puedes sentirte herido por lo que dicen, porque lo que dicen es sobre ellos mismos. Cuanto más consciente te vuelvas, más proyección recibirás. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu conciencia activa la inconsciencia de los demás. Tu integración resalta su fragmentación. Tu claridad revela su confusión. Esto no es tu culpa ni tu problema. Es una dinámica inevitable entre la conciencia y la inconsciencia. Tu trabajo no es impedir la proyección. Imposible. Sino no absorberla, no internalizarla, no dejar que te defina. Están proyectando. Déjalos. Sus proyecciones no dicen nada sobre ti, todo sobre ellos. Y si lo dudas, fíjate. Las acusaciones cambian según el proyector. Una persona te llama arrogante, otra te llama demasiado humilde. Uno dice que eres demasiado emocional, otro dice que estás demasiado desapegado. Si las acusaciones fueran percepciones precisas, serían consistentes, pero varían enormemente porque cada persona proyecta su propio material. La inconsistencia demuestra que se trata de proyecciones, no de percepciones. Así que no los tomes en serio. No intentes arreglarte a ti mismo basándose en proyecciones. No te defiendas de las acusaciones de ser lo que no eres. Simplemente reconoce la proyección tal como es.
Su material inconsciente aparece como si fuera tu realidad, y déjala pasar sin que se pegue. No eres su proyección. Nunca lo fuiste. Y su incapacidad para verte no es evidencia de tu invisibilidad, sino evidencia de su ceguera. Ser visto por aquellos que pueden ver. El resto están mirando espejos de sí mismos, llamando al reflejo tu nombre. Déjalos, no se trata de ti, nunca lo fue. Ahora nos enfrentamos a la incompatibilidad fundamental que causa malentendidos. Estás operando desde sistemas operativos diferentes a los de la mayoría de las personas, ejecutando software de conciencia diferente, procesando la realidad a través de un marco completamente diferente. Tu alma ancestral sabe que esto crea una apariencia de mal funcionamiento cuando en realidad estás funcionando a un nivel superior, como una computadora avanzada que ejecuta un programa sofisticado que parece estropeado para los usuarios que esperan una interfaz más antigua y más simple. Ven su complejidad como confusión, su profundidad como oscuridad, su procesamiento avanzado como error, porque lo juzgan según los estándares del sistema operativo que ha trascendido. No eres mejor que ellos moralmente, pero estás más allá de ellos en términos de desarrollo, y más allá parece incorrecto cuando lo miras desde atrás. Alguien en la etapa de identificación del ego no puede reconocer la conciencia post-ego. Alguien con pensamiento mental racional no puede comprender la conciencia transracional. Alguien con moralidad convencional no puede entender la ética postconvencional. Cada etapa considera la siguiente etapa como regresión o patología, porque no se ajusta a la lógica de la etapa actual. Pareces equivocado, no porque estés equivocado, sino porque estás operando desde un sistema al que no han accedido, percibiendo desde un nivel que no han alcanzado, procesando desde un modo que no reconocen que existe. Esto crea un profundo malentendido en el que tus capacidades más elevadas se interpretan como tus peores disfunciones. Tus mayores fortalezas se ven como tus defectos más profundos y tu evolución se etiqueta como desviación. La investigación psicológica sobre las etapas de la conciencia revela un desarrollo jerárquico y secuencial que las etapas posteriores del desarrollo trascienden e incluyen etapas anteriores. El desarrollo cognitivo de Piaget, el desarrollo moral de Kohlberg, el desarrollo del ego de Loevinger, los órdenes de conciencia de Kagan, la dinámica espiral de Graves, la teoría integral de Wilber. Todos documentan que la conciencia se desarrolla a través de distintas etapas, cada una con su propia lógica, cada una incapaz de comprender completamente las etapas más allá de ella. Las investigaciones muestran que aproximadamente el 50% de los adultos permanecen en etapas convencionales de desarrollo y nunca alcanzan la conciencia postconvencional. Los estudios sobre el desarrollo vertical lo distinguen del aprendizaje horizontal. El vertical es un cambio de etapa transformacional. Horizontal es acumular información dentro del escenario. Las investigaciones sobre la detención del desarrollo muestran que la mayoría de los adultos dejan de desarrollarse a mediados de los 20 años y permanecen en el nivel alcanzado de por vida, a menos que la crisis o la práctica catalicen un mayor crecimiento. Los estudios que comparan la interpretación de las etapas revelan que cada etapa juzga las etapas superiores a través de su propia lógica. La etapa racional ve lo transracional como irracional, la convencional ve lo postconvencional como inmoral, la etapa del ego ve al post-ego como una disfunción. Las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro muestran que la corteza prefrontal, necesaria para un desarrollo superior, no madura completamente hasta mediados de los 20 años, y muchos nunca desarrollan plenamente sus capacidades. Lo más significativo es que la investigación sobre la creación de significado revela que diferentes etapas construyen literalmente diferentes realidades. No se ve la misma realidad de manera diferente. Estás viendo diferentes realidades según la etapa de desarrollo. Su desarrollo avanzado crea una realidad diferente a su desarrollo anterior, garantizando la incomprensión mutua. Cada tradición espiritual describe etapas de desarrollo y malentendidos entre etapas. En el budismo, las etapas del Bodhisattva documentan 10 niveles de iluminación, cada uno de los cuales trasciende lo anterior y cada uno es incomprensible para los que están debajo. En el sufismo, los Makam, estaciones en el camino, son niveles jerárquicos de conciencia, cada uno de los cuales ve lo que los niveles inferiores no pueden ver. En Kabbalah, los 4 mundos, Atzilut, Beria, Yetzira, Asia, representan niveles descendentes de conciencia, cada uno de los cuales opera según leyes diferentes. En el cristianismo, Pablo distinguía la enseñanza sobre la leche para los niños espirituales del alimento sólido para la madurez, diferentes enseñanzas para diferentes niveles de desarrollo. En Vedanta, las 4 etapas de la vida, estudiante, cabeza de familia, habitante del bosque, renunciante,
representan el desarrollo progresivo de la conciencia. En el Zen, las 10 imágenes del pastoreo de bueyes muestran etapas de la iluminación, desde la búsqueda hasta el descubrimiento y la trascendencia. En todas las tradiciones, el patrón es el mismo. La conciencia se desarrolla jerárquicamente. Las etapas anteriores no pueden comprender las etapas posteriores. Aquellos en etapas posteriores aparecen puer, largo, loco o peligroso para aquellos en etapas anteriores. Jesús fue crucificado por aquellos que operaban desde una conciencia religiosa convencional y que no podían reconocer su conciencia espiritual posconvencional. Sócrates fue ejecutado por aquellos que se encontraban en la etapa moral convencional y que sintieron su cuestionamiento posconvencional como una amenaza. El patrón se repite. La conciencia avanzada es atacada por una conciencia menos desarrollada que confunde avance con desviación. Los mecanismos por los cuales las diferencias en los sistemas operativos crean malentendidos operan a través de estructuras de creación de significado incompatibles. Primero, lógica específica de la etapa. Cada etapa tiene su propia lógica interna que tiene sentido dentro de esa etapa de desarrollo, pero es incomprensible para otras etapas. Su lógica posracional parece irracional a los pensadores de la etapa racional. Segundo, trascender e incluir la invisibilidad. Las etapas posteriores trascienden e incluyen etapas anteriores. Las comprendes porque has estado allí, pero ellos no te entienden porque no lo han hecho. Esta asimetría garantiza malentendidos. Tercero, transformación de valores. Lo que importa en un momento se vuelve irrelevante en el siguiente. Has trascendido la valoración de cosas que todavía les importan. Éxito, estatus, seguridad, haciéndote parecer irresponsable o nihilista, cuando en realidad te has desarrollado más allá de esas necesidades. Cuarto, insuficiencia lingüística. Cada etapa requiere un nuevo lenguaje para nuevos conceptos. Usas palabras que ellos no tienen o usas palabras de manera diferente, creando una barrera de comunicación. Quinto, juicio a través de la lente de la etapa actual. Juzgan su comportamiento utilizando criterios de la etapa actual, considerándolo deficiente, sin reconocer que está operando según criterios de una etapa superior. Los síntomas de incompatibilidad de sistemas operativos se manifiestan etiquetados con patologías, que en realidad son capacidades. Te llaman desapegado cuando practicas el desapego. Ellos experimentan tu libertad del apego desesperado como frialdad, porque todavía están identificados con el apego. Lo etiquetan como poco realista cuando opera desde la posibilidad en lugar de la probabilidad. Ellos juzgan basándose en patrones pasados, mientras usted crea nuevos patrones. Te acusan de pensar demasiado cuando participas en la metacognición. Ellos están pensando. Estás pensando en pensar, lo cual ellos experimentan como excesivo. Te llaman inestable cuando fluyes con el cambio. Valoran la coherencia rígida. Valoras la capacidad de respuesta dinámica. Se te considera sin dirección cuando te has rendido al desarrollo. Necesitan planes y metas. Estás operando desde la capacidad de respuesta del momento presente. Te critican por no estar bien cuando dejas de fingir. Ellos mantienen su personalidad. Estás siendo auténtico, incluidas las partes desordenadas. Toda capacidad avanzada se interpreta erróneamente como un déficit cuando se la analiza a través de la lente del desarrollo anterior. Su moral posconvencional parece inmoral a la moral convencional. Tu conciencia transracional parece irracional a la mente racional. Su conciencia post-ego parece una disfunción de disolución del ego para las personas identificadas con el ego. El protocolo, para navegar por las diferencias entre sistemas operativos, requiere aceptar la incompatibilidad sin intentar forzar la comprensión. Primero, reconocer la brecha. No se puede hacer que alguien en la etapa convencional comprenda la perspectiva postconvencional. La explicación no funcionará porque carecen de una estructura de desarrollo para comprenderla. Acepta esto. Segundo, hablar con su escenario cuando sea necesario. Puede cambiar de código. Hablar desde su nivel cuando la comunicación práctica lo requiera y luego volver a su nivel. Tercero, no esperes reconocimiento. No pueden reconocer tu desarrollo porque el reconocimiento requiere haber logrado un desarrollo similar. Deje de buscar la validación de aquellos que por su desarrollo no pueden brindarla. Cuarto, encontrar compañeros. Busque a aquellos en su etapa o más allá. Solo ellos pueden proporcionar comprensión mutua. Quinto, tenga compasión por las limitaciones del desarrollo. No están siendo deliberadamente densos. Literalmente no pueden ver lo que usted ve porque la estructura del desarrollo aún no está presente. Y aquí está la verdad que pone fin a la frustración por ser incomprendido. Estás más allá de ellos en términos de desarrollo.
y más allá siempre se ve mal desde atrás. Esto no es elitismo, es una realidad del desarrollo. Alguien que no ha aprendido a leer no puede juzgar la calidad de la literatura. Alguien que no ha desarrollado una conciencia posconvencional no puede juzgar la calidad de la conciencia posconvencional. Su juicio sobre ti no tiene sentido porque carecen de capacidad para juzgar lo que no han experimentado. Esto no los hace malos ni a ti bueno. Te hace diferente, operando desde una etapa diferente, percibiendo a través de una estructura diferente. Y esta diferencia garantiza malentendidos. Les parecerás equivocado porque así es como se ve el avance para aquellos que no han avanzado. Sócrates parecía equivocado. Jesús parecía equivocado. Buda parecía equivocado. Toda conciencia pionera les parece errónea a quienes operan desde conciencias anteriores, hasta que esas otras se desarrollan al mismo nivel, hasta qué punto en el que el error del pionero se revela como avance. No estás esperando que te validen. La validación proviene del reconocimiento de ti mismo, no del reconocimiento de los demás. No estás tratando de hacerles entender. La comprensión requiere su desarrollo, que es su viaje, no tu responsabilidad. Simplemente estás operando desde tu etapa, viviendo desde tu conciencia, siendo lo que te has convertido, sabiendo que esto será malentendido, mal interpretado y criticado por aquellos en etapas anteriores. Y saber que su malentendido confirma que estás por delante, no por detrás. Evolucionado, no regresado, avanzado, no arrestado. Si lo entendieran, no estarías más allá. Que te malinterpreten es prueba de tu desarrollo. Acéptalo. No luches contra eso. No intentes demostrar tu valía ante aquellos que no pueden entenderte desde el punto de vista del desarrollo. Opera desde tu nivel. Que operen desde el suyo. La brecha es real, la incompatibilidad inevitable, el malentendido garantizado. Y eso está bien. Debido a que su sistema operativo funciona perfectamente, a los usuarios de sistemas más antiguos les parece un error. No estás roto, estás actualizado, no se equivocan, son anteriores. Y esa es la verdad que libera de necesitar que comprendan. No pueden, y no es necesario. Su desarrollo no requiere su reconocimiento. Nunca lo hizo. Ahora examinamos el patrón histórico que revela que la incomprensión de los seres evolucionados no es una aberración, sino una regla, no un error, sino un mecanismo. Cada profeta, cada místico, cada pionero de la conciencia, a lo largo de la historia, ha sido perseguido, rechazado y atacado por la sociedad que buscaban iluminar. Tu alma antigua reconoce este patrón porque has participado en él, tal vez como perseguidor en vidas pasadas, ciertamente como perseguido en esta. Jesús fue crucificado. Sócrates ejecutado. Giordano Bruno ardió. Místicos de todas las tradiciones silenciados, exiliados y martirizados. No porque estuvieran equivocados, sino porque tenían razón en formas que amenazaban el orden establecido, desafiaban la realidad consensuada y revelaban verdades incómodas. El patrón es tan consistente que se ha vuelto arquetípico. El despierto emerge, dice la verdad, es rechazado por las masas, atacado por las autoridades, a menudo asesinado, y luego, siglos más tarde, se le reconoce que siempre tuvo razón, elevado a la santidad o al estatus de genio por la misma cultura que lo destruyó. Este patrón demuestra que entender mal a los seres evolucionados no es un accidente de un tiempo o lugar particular, sino una característica estructural de cómo interactúan la conciencia y la inconsciencia. La conciencia amenaza a la inconsciencia, y la inconsciencia se defiende atacando a la conciencia. Estás viviendo este patrón ahora, experimentando una versión moderna de dinámicas antiguas. Tu conciencia amenaza la inconsciencia de los demás, y ellos responden no con gratitud, sino con crucifixión social, psicológica, reputacional, sino física. Esto no es paranoia, sino reconocimiento de patrones. La historia revela qué esperar, y la historia revela que estás en buena compañía. La evidencia histórica de la persecución de seres evolucionados es extensa y consistente en todas las culturas y épocas. Jesús desafió la autoridad religiosa y política. Fue tildado de blasfemo e insurrecto. Fue crucificado. Su enseñanza de la conexión divina directa amenazaba la mediación sacerdotal. Su reino, que no era de este mundo, amenazaba el poder romano. Sócrates cuestionó la democracia ateniense y la moral convencional. Fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad, y fue ejecutado. Su pensamiento posconvencional amenazaba a la sociedad convencional. Giordano Bruno enseñó que el universo infinito y la pluralidad de mundos, contradiciendo la cosmología de la Iglesia, fue quemado en la hoguera. Galileo, obligado a jurar de su heliocentrismo bajo amenaza de tortura.
místicos de todas las tradiciones perseguidos, sufíes ejecutados como herejes por el Islam ortodoxo, místicos cristianos sospechosos de herejía por las autoridades de la Iglesia, místicos judíos obligados a ocultar la Kabbalah como conocimiento peligroso, guardianes de la sabiduría indígena destruidos por colonizadores y misioneros. Las brujas, muchas de ellas en realidad herbolarias y curanderas, fueron quemadas durante siglos de persecución. El patrón se repite sin cesar, emerge la conciencia evolucionada, dice la verdad, amenaza el establishment, es atacada y a menudo destruida. La investigación sobre la persecución de los desviados muestra que los grupos mantienen la cohesión castigando a quienes difieren, un mecanismo sociológico que explica por qué se ataca a los individuos avanzados. Los estudios sobre los pánicos morales documentan cómo las sociedades identifican y persiguen periódicamente archivos expiatorios que encarnan ansiedades culturales. Lo más significativo, el análisis histórico revela que aquellos perseguidos y ejecutados por herejía, blasfemia o corrupción a menudo son posteriormente reconocidos como visionarios adelantados a su tiempo, que proporcionaron objetivos de persecución no peores, sino mejores para la humanidad. Las tradiciones espirituales y mitológicas codifican el patrón de la crucifixión en sus historias centrales, reconociéndolo como un accidente arquetípico más que histórico. En el cristianismo, la crucifixión es un símbolo central. El inocente persigue por masas inconscientes, sufriendo voluntariamente, muriendo y resucitando, transformando el sufrimiento en redención. El patrón es un modelo para la evolución de la conciencia que requiere la muerte y el renacimiento del ego. En el budismo, Mara, encarnación de fuerzas inconscientes, se opone a la iluminación de Buda y lo ataca, intentando impedir el despertar. En el sufismo, el camino de la culpa describe cómo los practicantes avanzados son incomprendidos y criticados, lo que exige la aceptación del rechazo social. En las tradiciones chamánicas, la iniciación implica la muerte simbólica, desmembramiento por espíritus, descenso al inframundo, reconstrucción, que representa la destrucción de la conciencia ordinaria necesaria para la conciencia chamánica. En los textos gnósticos, Demiurgo persigue a quienes despiertan a la gnosis, porque el despertar amenaza su falsa realidad. En el mito de Prometeo, el portador del fuego que ilumina a la humanidad es castigado eternamente por los dioses. En todas las tradiciones, el patrón es el mismo. Quien trae luz, quien despierta la conciencia, quien dice la verdad, es atacado por las fuerzas de la oscuridad, la inconsciencia y la falsedad. Este no es un cuento moralista, sino una descripción de la dinámica de la conciencia. El avance evolutivo de la conciencia se resiste a la entropía de la inconsciencia, lo que requiere el sacrificio de aquellos que son pioneros en la nueva conciencia. Los mecanismos que impulsan el patrón de crucifixión operan a través de dinámicas de amenaza-defensa entre niveles de conciencia. Primero, la verdad amenaza con la mentira. La persona evolucionada dice la verdad. Esto revela que los supuestos operativos de la sociedad son mentiras. La sociedad ataca a quien dice la verdad para preservar las mentiras de las que depende. Segundo, la conciencia amenaza la inconsciencia. La persona despierta encarna la posibilidad de despertar. Esto amenaza a quienes han elegido dormir. El ataque de los durmientes despertó a uno para eliminar el recordatorio de su elección. Tercero, la libertad amenaza el control. La persona liberada no puede ser controlada mediante el miedo, la vergüenza o la manipulación. Esto amenaza los sistemas de control. El ataque a los sistemas liberó a uno para mantener el control sobre los demás. Cuarto, el conocimiento directo amenaza la autoridad mediada. Quien sabe directamente no necesita sacerdotes, expertos, instituciones. Esto amenaza a los mediadores. Atacan directamente y saben proteger su papel. Quinto, lo individual amenaza lo colectivo. Quien se individualiza más allá del consenso grupal amenaza la cohesión del grupo. El grupo ataca al individuo para evitar que otros se individúen. Sexto, mecanismo de chivo expiatorio. La sociedad proyecta su sombra sobre el individuo, que se convierte en chivo expiatorio. Lleva el material negado por el colectivo y luego lo destruye para purgar lo que el colectivo no puede aceptar. Los síntomas de que estás experimentando el patrón de crucifixión moderno se manifiestan como ataques sistemáticos desde múltiples direcciones. Todo el mundo, familia, amigos, sociedad, te malinterpreta, no de forma aleatoria, sino siguiendo patrones que revelan proyección y defensa. Te acusan exactamente de lo que no eres. Arrogancia cuando eres humilde, juicio cuando aceptas, superioridad cuando eres igual, porque las proyecciones sirven para justificar el rechazo. Estás aislado y marginado, empujado a los márgenes de los círculos sociales, excluido de la corriente principal, tratado como peligroso o loco.
Te atacan por decir la verdad, no por estar equivocado, sino por tener razón de maneras incómodas. Estás experimentando pérdidas, el fin de las relaciones, el cierre de oportunidades, el rechazo de las comunidades, como costo de la conciencia. Reconoces el patrón, ves que lo que te está sucediendo a ti le pasó a todas las personas conscientes en la historia. Comprendes que no eres una víctima especial, sino un participante en el patrón arquetípico. Te ves obligado a elegir entre encogerte para dar cabida a la inconsciencia de los demás o permanecer firme en la verdad a pesar de la persecución. La mayoría elige encogerse, pocos eligen estar de pie. Estás en este punto de elección ahora. El protocolo para navegar el patrón de la crucifixión requiere aceptarlo como inevitable sin buscar el martirio. Primero, reconocer el patrón. No estás siendo señalado, estás experimentando lo que todas las personas conscientes experimentan. Esto normaliza en lugar de patologizar su experiencia. Segundo, no lo tomes como algo personal. El ataque no se trata de usted específicamente, se trata de la conciencia que encarnas. Cualquier persona de tu nivel recibiría el mismo trato. Tercero, no busquéis el martirio. El patrón no requiere una crucifixión real. El rechazo psicológico y social es suficiente. No intensifiques la situación innecesariamente. Cuarto, encontrarle sentido al sufrimiento. Vuestra persecución no carece de sentido, sino que tiene sentido. Participar en un antiguo patrón de evolución de la conciencia que requiere sacrificio. Quinto, mantener la verdad a pesar del costo. La cuestión no es evitar la persecución, sino mantenerse fiel. Si la persecución proviene de la verdad, acéptala. Si la persecución proviene de la inflación del ego, examínese usted mismo. Y aquí la verdad que redime el sufrimiento. Todo ser evolucionado a lo largo de la historia ha sido perseguido, y todo aquel que mantuvo la verdad a pesar de la persecución contribuyó a la evolución de la conciencia de las especies. Tu persecución no es una señal de que estás equivocado, sino que confirma que tienes razón. No es moralmente superior, sino de desarrollo. Totalmente avanzado, amenazador para el establishment, catalizador para aquellos que están listos para despertar. La historia revela que los que hablan la verdad son atacados en su tiempo, reivindicados por el tiempo, se convierten en héroes para las generaciones futuras que se benefician de su sacrificio. No vivirás para ver la reivindicación. Ese no es el punto. La cuestión es permanecer firmes en la verdad ahora, independientemente de las consecuencias, sabiendo que la evolución de la conciencia requiere pioneros dispuestos a soportar malentendidos, persecución y rechazo. Este es el costo. Cada profeta lo pagó, todo místico lo pagó, cada conciencia pionera lo pagó. Ahora es tu turno. La cuestión no es si serás perseguido, si eres consciente y visible, lo serás, sino si mantendrás la verdad a pesar de la persecución. La mayoría no lo hace. Se retiran, se esconden, hacen concesiones, eligen la comodidad antes que la verdad, la aceptación antes que la integridad. Pocos se mantienen firmes, aceptan la persecución como el costo de la conciencia y mantienen la verdad sin importar las consecuencias. ¿Cuál serás? ¿Los muchos que se encogen o los pocos que se mantienen firmes? La historia necesita ambas cosas. La mayoría mantiene la estabilidad social. Los pocos avanzan en la conciencia. Pero la historia recuerda a unos pocos, honra a unos pocos y unos pocos la cambian. Si estás leyendo esto, probablemente seas uno de los pocos. El patrón de la crucifixión espera, no literalmente, probablemente, sino psicológica, social y reputacionalmente. Tu conciencia será atacada, tu verdad será rechazada, tu ser será incomprendido, esto es seguro. Lo que no está claro es si mantendrás la verdad a pesar del ataque, si dirás la verdad a pesar del rechazo, si serás tú mismo a pesar de los malentendidos. Esa es tu elección. Elige sabiamente, porque elegir la verdad significa aceptar la persecución. Y aceptar la persecución significa unirse a las filas de todos los que han sido perseguidos por motivos de conciencia. Los profetas, los místicos, los pioneros. Es buena compañía, compañía solitaria, empresa perseguida, pero aún así es buena compañía. Y si hay que ser crucificado, mejor ser crucificado por la verdad que vivir cómodamente en la mentira. Esa es la elección. Hazlo conscientemente. Ahora exponemos una de las malas interpretaciones más comunes a las que te enfrentarás. Tu presencia pacífica, tu quietud interior, tu calma no reactiva se interpreta como arrogancia, superioridad, pensar que eres mejor que los demás. Tu alma antigua conoce la ironía. Lo que has logrado mediante la disolución del ego se interpreta como evidencia de un ego inflado. Lo que has logrado a través de una profunda humildad se considera un orgullo supremo.
Lo que has cultivado al reconocer que no eres nada especial se etiqueta como pensar que eres especial. Esto sucede porque la presencia pacífica pone nerviosos a los que están en agitación. La quietud perturba a los que están en el caos. La falta de reactividad desencadena a los que son reactivos. Están acostumbrados a que la gente busque validación, se pruebe a sí misma, actúe para obtener aprobación. Y usted no está haciendo nada de eso. Tu falta de necesidad de su validación se siente como un rechazo. Su ausencia de desempeño aparece como juicio. Tu quietud parece una retención. Interpretan tu paz a través del lente de su agitación y conclusión. Debes pensar que estás por encima de todo esto, mejor que todos, demasiado bueno para las preocupaciones humanas comunes y corrientes, cuando en realidad simplemente hiciste el trabajo que ellos no hicieron, disolviste el ego con el que todavía se identifican y encontraste la paz que todavía buscan. Tu presencia revela esta brecha, y en lugar de reconocer la brecha como su oportunidad, la interpretan como tu arrogancia. Esto es proyección. Están experimentando insuficiencia en presencia de tu paz, y luego proyectan esa insuficiencia sobre ti como superioridad. No les estás haciendo nada. Tu mero ser es suficiente para disparar sus defensas, y su defensa es atacarte por arrogante. La investigación psicológica sobre las reacciones ante individuos tranquilos y competentes revela un sesgo sistemático hacia la interpretación de las cualidades positivas como negativas. Los estudios sobre las acusaciones de señalización de virtud muestran que las personas que expresan valores o demuestran cualidades de las que otros carecen a menudo son acusadas de actuar o alardear. La virtud real se reinterpreta como una virtud falsa para proteger el ego del acusador. La investigación sobre el síndrome de la amapola alta documenta la tendencia cultural a resentirse y atacar a quienes sobresalen o se elevan por encima del promedio del grupo. La excelencia amenaza a quienes no la han alcanzado. Los estudios sobre la fanfarronería humilde revelan que la gente sospecha de la humildad genuina y la interpreta como arrogancia disfrazada, creando un círculo vicioso en el que se critica tanto la arrogancia como la humildad. Las investigaciones sobre comparación social muestran que las personas se sienten amenazadas por las cualidades positivas de los demás y responden a la defensiva mediante el menosprecio o el distanciamiento. Los estudios sobre las penalizaciones por competencia revelan que las personas altamente competentes a menudo no son apreciadas por su competencia. Se requiere calidez para compensar la competencia, lo que sugiere que la capacidad por sí sola desencadena reacciones negativas. La investigación de imágenes cerebrales muestra que observar a alguien teniendo éxito activa los circuitos de envidia, creando una respuesta emocional negativa a los estados positivos de los demás. Lo más significativo, la investigación sobre calma estoica versus calidez expresiva muestra que los individuos tranquilos y serenos son calificados como menos simpáticos que los individuos expresivos, incluso cuando los individuos tranquilos son objetivamente útiles, lo que demuestra que la presencia pacífica se malinterpreta sistemáticamente como frialdad, distancia o superioridad. Las tradiciones espirituales advierten que quienes todavía se identifican con la reactividad emocional malinterpretarán la ecuanimidad pacífica. En el budismo, upekkha, ecuanimidad, es la virtud suprema, pero quienes no la han desarrollado a menudo la confunden con indiferencia. La contención pacífica de Buda fue criticada como distanciamiento por aquellos que esperaban una demostración emocional. En el taoísmo, la naturalidad y espontaneidad del sabio, Wu Wei, aparece como pereza o apatía para quienes se esfuerzan y fuerzan. En el estoicismo, la apatheia, libertad de pasiones disruptivas, se malinterpreta regularmente como falta de atención, cuando en realidad es atención sin estar controlada por la emoción. Marco Aurelio fue malinterpretado como frío a pesar de ser profundamente compasivo. En Advaita, Sakshi, conciencia testigo, observar sin identificarse se considera desapego en sentido negativo, no importarle. Cuando es desapego en sentido positivo, preocuparse sin sufrimiento. En el misticismo cristiano, la paz divina, que sobrepasa el entendimiento, es incomprensible para quienes están en confusión, y aparece como una desviación o negación espiritual en lugar de una trascendencia. En el Zen, la calma del maestro en crisis se confunde con no preocuparse por la crisis, cuando en realidad es estar presente sin pánico. Cada tradición enseña que la paz será malinterpretada, que la ecuanimidad será criticada, que la quietud será atacada, porque quienes se identifican con la agitación, la emoción reactiva y el drama del ego, no pueden reconocer la trascendencia de estos estados como avance. Lo interpretan como deficiencia.
Los mecanismos por los cuales la presencia pacífica desencadena acusaciones de arrogancia operan a través de la comparación y la proyección. Primero, efecto de contraste. Tu paz contrasta con su agitación, haciéndola más obvia para ellos. En lugar de ver esto como una oportunidad para examinar su agitación, atacan vuestra paz como causa de su malestar. Segundo, expectativas no cumplidas. Esperan que usted participe en el drama, busque validación, reaccione emocionalmente. Cuando no lo hace, experimentan esto como rechazo e interpretan la no participación como superioridad. Tercero, proyección de superioridad. Se sienten inferiores en presencia de tu paz. Este sentimiento es interno, pero lo proyectan como si reclamaras superioridad, es decir, que se trate de ti, no de ellos. Cuarto, defensa contra la insuficiencia. Su paz revela que no han logrado la paz. Esto amenaza al ego. El ego se defiende atacando su paz como falsa, representada o arrogante. Quinto, mala interpretación de la confianza. Estás centrado, arraigado y seguro de ti mismo. Ellos interpretan esto como arrogancia porque entran en conflicto la confianza con la inflación del ego, sin reconocer que la confianza puede surgir de la disolución del ego. Los síntomas de que se está malinterpretando su presencia pacífica se manifiestan en acusaciones específicas. Te llaman frío cuando simplemente no eres reactivo. Esperan una demostración emocional. Estás ofreciendo presencia. Te acusan de no importarte cuando te preocupas profundamente, pero no lo demuestras de la manera esperada. Equiparan el drama con el interés. Has trascendido el drama. Le dicen que está retraído cuando simplemente no está actuando. Esperan participación externa. Estás internamente comprometido. Te critican por ser demasiado serio cuando simplemente estás presente. Confunden presencia con pesadez. Estás experimentando la ligereza del ser. Se le acusa de pensar que está por encima de todo cuando simplemente no se identifica con el drama con el que ellos sí se identifican. Proyectan una superioridad que usted no siente. Te dicen que necesitas superarte a ti mismo, cuando en realidad lo has superado. Confunden la falta de ego con la abundancia de ego porque ven desde el ego. Acusaciones comunes. Crees que eres tan zen. Crees que estás iluminado. Actúas como si fueras mejor que los demás. Estás tan desapegado que no te importa nada. Todas proyecciones que revelan su estado interno, no percepciones precisas de ti. El protocolo para manejar acusaciones de arrogancia exige no defender manteniendo la verdad. Primero, no te expliques. Explicar por qué no eres arrogante te hace parecer arrogante. El silencio o el simple reconocimiento, he oído que piensas eso, es más poderoso. Segundo, examinar la verdad. ¿Eres realmente arrogante? El ego espiritual es real. Si es genuinamente arrogante, reconózcalo y trabaje en ello. Si no, no asumas la acusación. Tercero, reconocer la proyección. Su acusación revela su estado interno, insuficiencia, comparación, juicio, no el suyo. Cuarto, mantén la paz a pesar de ello. No seas reactivo para demostrar que no eres arrogante. Manténgase firme, independientemente de la acusación. Quinto, ten compasión sin compromiso. Comprende su malestar sin abandonar tu presencia para aliviarlo. Y aquí la verdad liberadora. Tu presencia pacífica siempre será malinterpretada como arrogancia por aquellos que no han logrado la paz, y esto no es tu problema. No eres responsable de gestionar las proyecciones de los demás, de interpretar emociones que no sientes para hacerlos sentir cómodos, de abandonar tu centro para igualar su caos. Tu paz se gana con esfuerzo, a través de la práctica, enfrentándote a ti mismo, disolviendo el ego al que todavía se aferran. No les debes su sacrificio para aliviar su malestar consigo mismos. Deja que te llamen arrogante. Déjales pensar que crees que eres especial. Deja que proyecten sobre ti su insuficiencia como tu superioridad. Estos son sus problemas, no los suyos. Su trabajo no es convencerlos de lo contrario, tarea imposible que solo refuerza su proyección, sino mantener la paz a pesar de las malas interpretaciones. La presencia pacífica es su propia recompensa, su propia validación, su propia verdad. No necesitas su comprensión o aprobación. Solo necesitas permanecer fiel a lo que has cultivado. Y si mantenerse fiel significa que lo llamen arrogante, que así sea. Es mejor ser incomprendido en paz que comprendido en medio de la agitación. Es mejor ser llamado arrogante, estando centrado, que llamado humilde, estando fragmentado. Su opinión sobre usted, formada a través de la lente de su agitación, filtrada a través de su proyección, no significa nada. Lo que importa es tu relación contigo mismo, con la verdad, con la realidad. Y esa relación es pacífica, todavía, clara. Manténlo. A pesar de todo, a pesar de siempre. Ese es el camino.
Y si el camino incluye ser malentendido como arrogante, ese es el precio de la paz. Pequeño precio para un regalo profundo. Págalo. Continuar. Sea pacífico. Que piensen lo que piensen. Sabes lo que sabes. Eso es suficiente.